Continuando con la sección 1.2 sobre función, dominio y rango, ahora nos plantean este tercer ejercicio que dice que si f de x es igual a 8 sobre raíz cuadrada de x más 2 menos 3, hallar su dominio. En este caso solamente se está pidiendo el dominio. Recordemos de las experiencias anteriores que es fundamental para el dominio ver el tipo de función con la cual estemos trabajando. Fíjense que dentro o en el denominador de esta función estamos teniendo una raíz cuadrada. Sabemos muy bien de los ejemplos anteriores que la cantidad subradical, es decir, este x más 2, debe ser positivo. De allí comenzamos. Comenzamos que x más 2 es mayor o igual que 0, por lo tanto x es mayor o igual a menos 2. Eso significa que el dominio pareciese estar acá, el conjunto menos 2 hasta más infinito. Pero debemos tener mucho cuidado porque en la función existe como operación principal la división. Y fíjense que toda fracción cumple con una condición fundamental, y es que su denominador nunca puede ser 0. Quiere decir que esta expresión, raíz cuadrada de x más 2 menos 3, nunca debe ser 0. Preguntémonos qué ocurriría si esta expresión fuese 0. Si esta expresión fuese 0, podemos ir despejando la x. Este menos 3, sumamos 3 en ambos lados, sería así. Ahora, ¿cómo eliminamos la raíz cuadrada? Elevamos al cuadrado en ambos lados, ¿verdad? El cuadrado se va con la raíz, nos quedaría x más 2 igual a 9. Y despejamos la x, es decir, x igual 7. ¿Qué pasa si x igual 7? Si la sustituyo acá sería 7 más 2, 9. Raíz de 9, 3 y 3 menos 3, 0. Quiere decir que si fuese cierto que x tomara el valor de 7, me generaría una indeterminación. Es decir, que f de 7 no me aportaría ningún resultado. Tampoco aportaría resultado cualquier número que esté fuera de este intervalo. Fíjense que 7 está ubicado dentro de este intervalo. Quiere decir que el dominio, como consecuencia, sería todos los elementos que están en este conjunto salvo el número 7. Lo escribiríamos de esta forma. El dominio de f sería el intervalo menos 2 más infinito menos excepto el conjunto unitario 7. Acá tenemos una función muy famosa en la matemática que es la función valor absoluto. Nos piden hallar el dominio y el rango. Para poderla analizar vamos a ver la definición de valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto, el dominio de la función es todo R. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de un número que nos dice, vamos a verlo a continuación, nos dice lo siguiente. El valor absoluto de x vale x si x es mayor o igual que 0. Y si x es menor que 0, el valor absoluto vale menos x. Por lo tanto, siempre, para cualquier valor de x que yo tome, positivo o negativo, yo voy a tener un resultado. ¿Ok? Es decir, que cualquier número que yo tome de la recta real me va a generar una imagen en la función. Por lo tanto, el dominio de f es todos los reales. Ahora, para el rango debemos graficar. De acá de la definición de valor absoluto se desprenden dos funciones. Una f1 de x que es x y otra f2 de x que es menos x. Esta, como vamos a verlo más adelante, en la sección que viene vamos a hablar en detalle de las funciones lineales. Pero acá ella se llama función identidad, porque para un valor 1 obtengo un resultado 1, para un valor 2 obtengo un resultado 2, para un valor 3 obtengo un resultado 3. Quiere decir que ella gráficamente representa la diagonal. Sería esta recta. Claro, sería la recta infinita, con los valores negativos también. Pero, disculpen, como estamos restringiéndola para los x mayores o iguales que 0, a esta recta completa solamente le dibujo el lado correspondiente a los x positivos, es decir, sería esta recta. De la misma forma tendríamos la recta f2 de x igual a menos x. En este caso, esta función igual a menos x sería como el simétrico de la otra. Sería la de la diagonal, pero decreciente. Entonces, observen que el dominio
para cualquier punto que yo tenga acá, voy a obtener una componente en X, bien sea para este sector o para este sector. En cambio, las componentes en Y solamente van a estar ubicadas de 0 a más infinito. Siempre para el rango yo tengo que ver cómo se va comportando la gráfica, cómo va incidiendo en el eje Y. Y siempre para el dominio, cómo va incidiendo en el eje X. En conclusión, el dominio serán todos los reales y el rango serán todos los reales positivos. En este caso, para que vean que no todos los ejercicios del rango parten de 0, por eso colocamos este ejercicio. En sí, el dominio viene dado por la cantidad subradical. Este x menos 1 debe ser mayor o igual que 0, por lo tanto x mayor o igual a 1 quiere decir que el dominio es el intervalo 1 más infinito. Ahí no tenemos problema. Pero para el rango vamos a hacer la respectiva tabla de valores. Ya empezamos a colocar números de acuerdo al dominio, a partir de 1, 2, 3, 4, etc. Los que ustedes consideren necesarios. Y cada elemento de x lo van sustituyendo en la función y van viendo el resultado. Rápidamente, por ejemplo, cuando x vale 1 sería 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0 más 4, 4. Cuando x vale 2 sería 2 menos 1, 1, raíz de 1, 1 más 4, 5. Y así sucesivamente. ¿Qué va a representar esto? Una curva, pero fíjense que ahora la curva no comienza desde 0, sino que comienza con altura 4. Significa que el dominio va a ser de 1 en adelante y el rango va a ser de 4 en adelante. Ya el dominio lo hemos descrito, falta decir que el rango es el intervalo 4 más infinito. ¿Lo ven? Ahora vamos a valernos un poco de lo que sabemos de álgebra, del álgebra elemental. Nos dicen, si f de x es igual a este cociente, hallar el dominio y el rango. Fíjense que esta función está definida para todo r excepto para x igual 3. Porque si sustituyo aquí el valor de 3 sería 3 menos 3, 0. ¿Ok? En ese caso, nosotros diríamos que el dominio son todos los reales excepto el 3. La única restricción que tiene esta función está que el denominador no puede ser 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para graficarla? Porque para determinar el rango, esta expresión está como muy pesada. Fíjense que la idea sería factorizar el numerador. Si nosotros factorizamos el numerador, podemos remover esa indeterminación. Este x menos 3 es lo que vamos a llamar indeterminación. Por lo tanto, mi función, yo factorizo el numerador. ¿Cómo factorizo? Utilizan cualquier criterio. Factorización directa por productos notables, resolvente cuadrática o método de Ruffini pueden hacer también. ¿Ok? En todo caso, si tienen alguna duda con lo que respecta a la factorización, los invito a que vean los materiales de apoyo del curso introductorio, en donde hay toda una unidad sobre factorización. Bueno, lo cierto es que como factorizamos el numerador, ya podemos remover la indeterminación. Este factor se va con este factor y llegamos a x más 2. Es decir, que la función ahora se reduce a f de x igual a x más 2. Pero sabemos que ella no admite el valor de 3, ¿ok? Porque ella provino de esta indeterminación. Graficamos esta expresión, que sería una recta, pero para poder saber cuál es la indeterminación, vamos a sustituir el valor de 3 en x para obtener el correspondiente valor de y. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros grafiquemos la recta, vamos a obtener que este valor de x que no puede existir, como el 3 no genera ningún valor en la f, él va a generar un agujerito en la gráfica de la función. Ese agujerito a su vez va a generar un vacío en y, porque al no conseguir este x, tampoco vamos a conseguir el y correspondiente. ¿Qué dijimos que era el dominio? Todos los reales excepto el número en donde falla la indeterminación. Entonces, análogamente, ¿quién sería el rango? Serían todos los reales, excepto el número que genera la indeterminación. O sea que el rango sería los reales menos el 5. ¿Ok? Recuerden que
Para el rango, como es la incidencia en el eje Y, quien vamos a excluir es el 5. No se confundan, no vayan a decir que se excluye el 3. Para finalizar esta parte y generalizando un poquito esta idea, colocamos el siguiente ejemplo. Fíjense del ejemplo anterior, ahora tenemos un polinomio cúbico en el numerador y uno cuadrático en el denominador. En el anterior decíamos que lo que no puede ocurrir en la función era que el denominador fuese igual a 0. En este caso, el denominador, al ser esta función cuadrática, si la factorizo, se convierte en estos dos factores. Y cada uno de ellos van a tener sus raíces o sus anuladores. ¿Quién anula a x más 1? Menos 1. ¿Quién anula a x menos 3? 3. Quiere decir que x igual menos 1 y x igual 3 representan indeterminaciones para la función. ¿Qué significa esto en concreto? Si yo sustituyo el valor de menos 1 en la función, me va a dar denominador 0. O sea, no me va a permitir dar un resultado. Y si sustituyo el valor de 3, también va a haber una determinación. Por lo tanto, el dominio serán todos los reales, excepto este par de números. ¿Por qué son 2 los que se excluyen? Porque 2 son las posibilidades de anular el denominador. ¿Ok? Ahora bien, así como procedimos en el anterior, vamos a factorizar. Ya el denominador lo factorizamos. Y factoricemos el numerador. Repito, si tienes algún problema con factorización, te invito a que recurras al material del taller introductorio de matemáticas que se les brindó a todos. Muy bien, entonces en este caso fíjense cómo se remueven las indeterminaciones generándose f de x igual a x más 4. Claro, esta nueva función, que es mucho más simple, ella hereda las fallas de las anteriores. Es decir, que eso es válida para todo x excepto menos 1 y 3. Fíjense que para el rango nosotros necesitamos saber quiénes van a estar excluidos de él. Entonces lo que hacemos es que sustituimos menos 1 y 3 en esta resultante, ¿verdad? Para menos 1 obtenemos el valor de 3 y para 3 obtenemos 7. De manera que cuando grafiquemos esta función f de x igual a x más 4, ¿verdad? Se van a generar un par de agujeritos. ¿Quiénes generaron esos agujeros? X igual menos 1 y x igual 3. Entonces, cada uno de ellos también van a generar exclusiones en un par de elementos en el eje Y. Por lo tanto, el rango viene a ser todos los reales excepto el 3 y el 7.